Mateo 24:14. Dice la escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Dice el Señor Jesús está dando una profecía mundial, eso es a nivel mundial. Esto afecta al mundo. Dile al que está a tu lado, lo que tú hagas afecta al mundo. Si no predicas, afecta al mundo, ¿sí o no? Y si predicas, también lo afecta para bien. ¿Estás aquí? Léelo conmigo una vez más. Mateo 24:14. ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿En dónde? ¿Cuántos lugares nos faltan? ¿Cuántos rincones? ¿Cuántas calles? ¿Cuántas casas? ¿Cuántas familias? ¿Cuántas colonias? ¿Cuántas ciudades? ¿Cuántos países? Escuché un dato triste hace unos años, sí, acerca de que en Japón el 1% de los japoneses es cristiano, el 1%, que hay con el 99%. China tiene prohibido el evangelismo. Es penado el evangelismo en China. ¿Cómo irán a predicar ahí? Bueno, no hablemos de otros países en el nuestro. ¿Sí? ¿Cuántos rincones nos faltan por predicar? Y esta es una profecía mundial, te decía, el Señor Jesús está hablándole al mundo, ¿sí? Y que la iglesia tiene que hacer algo para que el mundo se entere. ¿Qué tiene que hacer? Nuevamente, una vez más, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. ¿Ya ves? Los ángeles del cielo no saben el día ni la hora, y la iglesia sí. Así que, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ok, esa nada más mi introducción. Quiero llevarte al pasaje del que quiero hoy he basado esta enseñanza del día de hoy, Hechos 13:47. Hechos 13:47. A lo mejor no sabes evangelizar porque no sabes qué hacer para evangelizar. Hoy quiero darte esos tips, ¿sí? O tal vez no sabes, y no vas a evangelizar porque no sabes a quién evangelizar, ¿sí? Hoy te quiero dar esos tips, ¿sí? O no sabes, se habla de evangelismo, ¿verdad? El Señor profetiza diciendo, y será predicado el evangelio a todo el mundo, ¿sí? ¿Y quién crees que tiene que predicar? ¿Sí? El pastor. ¿Quién? ¿Quién tiene que predicar? ¿Sí? Di yo tengo que predicar, dilo conmigo, yo tengo que predicar. Amén. Es algo, esa es nuestra tarea, a eso hemos sido comisionados. Esa encomienda nos ha dado el Señor. ¿Alguien sabe qué significa encomienda? O la comisión, ¿sí? Cuando alguien hace algo por ti, ¿sí o no? Tú le vas y le comisionas a alguien que haga algo por ti. Y cuando regreses, ¿qué tiene que haber pasado? Que está hecho lo que pediste, ¿sí o no? Entonces el Señor, nuestro Señor, está diciéndonos también, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿verdad? Eso es lo que, entonces, para cuando el Señor venga, ¿qué tiene que haber ocurrido en la tierra? Ya tiene que estar evangelizado hasta el último rincón de la tierra. Amén. Vamos a Hechos 13:47. Léelo conmigo en voz alta. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Nota cómo dice, a mí me encanta esta expresión, así nos ha mandado el Señor. ¿Quién mandó? ¿A quiénes? A nosotros. Dice ahí
claramente, así nos ha mandado a ti, a mí y a todos los que estamos aquí y a todos los que han creído en Jesucristo. Amén. La orden no es para uno, no es para los discípulos, la orden es para todos. Dilo conmigo, la orden es para todos. ¿Sí? ¿Y qué ordenó el Señor diciendo? Te he puesto para luz a los gentiles. Es decir, a todo aquel que no habla hebreo, a todo aquel que no es judío, a todo aquel que no es circuncidado, a todos ellos, es decir, a ti y a mí también, ¿sí? Y a todos nuestros paisanos, mexicanos del norte y del sur también, ¿verdad? No se escapa. Ok, entonces, ¿a qué nos mandó el Señor? A hacer luz. Di conmigo, voy a hacer luz a los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora quiero desglosarte un poquito qué es predicar o qué es evangelizar. ¿Sí? Y tienes que saber, en 2 Corintios 4:5 nos dice que yo no predico mi palabra, yo no predico lo que pienso, yo no predico filosofías humanas. Si yo no vengo y me paro a decirte la predicación de algún hombre, de alguna persona en la tierra, dice la Escritura que no predico de mí mismo. Yo no puedo predicar acerca de mí. La Biblia nos lo dice en 2 Corintios 4:5, dice, sino que predico a Jesucristo como Señor. Amén. ¿A quién tenemos que predicar? A Jesucristo. Predicar no es otra cosa más que hablar de Jesucristo. El evangelio es hablar de las palabras que el Señor Jesús habló. Hablar de la palabra escrita, ¿sí? En la Biblia. De eso tenemos que hablar. Eso es predicar. No vas a usar tu palabra. La Biblia lo dice claramente allí en 2 Corintios, ¿verdad? No predico lo que yo pienso. Líbreme un día de que Dios no sea mencionado en mi predicación. Líbrame, Dios, de que un día hable, ¿sí?, de mi interpretación y no de la revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Sino que hablaremos siempre la interpretación de la palabra tal como el Señor Jesús la indica. ¿Estás aquí? ¿De quién hemos de hablar? Así que estando todo esto claro, estos dos puntos, ¿verdad? Hemos de ir y ser luz a los gentiles. Esa es la última profecía. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo será el fin, Señor? Y Él dijo, cuando todos prediquen. ¿Sí? Sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, ¿cuándo será el fin? Y Él les dice así facilito, ¿verdad? En pocas palabras, cuando todos hayan predicado al mundo y me conozcan. ¿Ok? A eso quiero continuar. Entonces, ¿qué predicamos? Punto número 1, a Jesucristo, no de mí, ¿ok? Segunda a los Corintios también 6:18 nos dice que el mensaje es el que viene de Dios. El mensaje de Dios dice, y seré para vosotros por Padre. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es para nosotros Padre y que nosotros seremos hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. El mensaje a los gentiles es decirles que ¿sabías que ahora puedes ser hijo de Dios? Ese es el primordial mensaje. El que nosotros formemos parte de su familia. Acuérdate que el Señor Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. ¿Sí? Esos son mi familia, dijo el Señor. Así que el mensaje a los gentiles, al pueblo no circuncidado, al pueblo no hebreo, ¿verdad? Al pueblo que hablaba náhuatl en los siglos anteriores y algunos en el presente, ¿sí? A ese pueblo, dice el Señor, se nos ha enviado luz. Y la luz es la palabra. Acuérdate, Salmos 119, 105, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, su palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿qué tenemos que llevar? La palabra. La luz es la palabra y seremos luz a los gentiles y llevaremos la palabra. No es otra cosa más que llevar su palabra. Amén.
¿Estás aquí? Entonces ya tienes que ir sabiendo, ¿verdad? No vamos a predicar de mí, no prediques, y te lo digo también, nunca prediques acerca de mí, ¿sí? Ni de nuestro apóstol, no prediques, no le prediques a la gente de personas, predica a Jesucristo, la Biblia lo dice, predica a Jesucristo. Hoy en día, ¿sí? Es triste escuchar que este lugar es utilizado para hablar del pastor, del predicador, del evangelista, del profeta, del apóstol, del maestro, menos de Dios. Es triste, ¿eh? Nunca caigas en eso, pero te decía, a lo mejor no vas a evangelizar porque no sabes de qué hablar. ¿Sí? ¿De quién vas a hablar? ¿De quién vas a hablar? De Jesucristo, amén. Y ya que está esta palabra ahí escrita, este nombre de Dios, Jesucristo, ¿qué significa Jesús? Salvador del mundo. ¿Y qué significa Cristo? El Mesías en hebreo, que traducido al español es el ungido. ¿Sí? Así que habla de él, habla de Jesucristo, habla del que se profetizó desde Moisés. Desde el tiempo de Moisés, Dios habló diciendo, profeta les levantaré. ¿Sí? Profeta les levantaré, hasta que llegó el Señor Jesús y se cumplió esa palabra, esa profecía. Entonces, ¿de qué más vas a hablar? Romanos 10:17 acerca de la fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿ok? ¿De quién vas a predicar? Número 1, de Jesucristo. ¿Qué vas a predicar? Palabra de Dios, porque eso ilumina. Y eso va a causar la fe, porque aquel que te escuche no va a escuchar acerca del pastor. Aquel que te va a escuchar, va a escuchar la palabra, ¿sí? De Jesucristo, el ungido, el Salvador del mundo, y que vino a dar luz. ¿Estás aquí? Ya está más claros. Tienes que salir el día de hoy sabiendo de quién tienes que evangelizar, de quién tienes que predicar, de quién tienes que hablar. Amén. Entonces, nuevamente, ahora eso va a causar que tengan fe, porque la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, no filosofías, no griegos, no los dichos mexicanos, ¿sí? Sino el oír la palabra de Dios. No por oír chistes con tus amigos, eso no te va a causar la fe. No por oír la radio, ¿verdad? Eso no te va a causar la fe. Es porque escuches la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Proverbios 13:17 nos habla acerca de cómo tiene que ser aquel que evangelice. Y ahora voy a hablar de ti. Primero estamos diciendo, ¿verdad? Que evangelizar o predicar es hablar de Jesucristo. ¿Sí? No de mí, no de nadie. Es hablar de Jesucristo. Y eso les va a dar luz porque vas a hablar la palabra de Dios. Y eso va a hacer que tengan fe en ellos. Y crean en Jesucristo, el que fue crucificado y dio su vida por ti y por mí. ¿Sí? Ese es la esencia de predicar. Los 3 puntos primordiales acerca de la predicación. Pero quiero llevarte bien, ¿sí? Que cuando tú prediques va a causar fe en la persona y al mismo tiempo eso va a traer sanidad. Si tienes Proverbios 13:17, dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Eso me habla de sanidad. Eso me habla de milagros. ¿Sí? Eso me habla de sanidad y milagros. Porque tú sabes, sí, que hay enfermedades que no pueden ser sanadas con un medicamento. Sí, eso solamente se puede a través del poder del Espíritu Santo mediante un milagro. Amén. Así que sí, y una sanidad, por decir, el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro. Ya estoy poniendo suegra Juana. Corríjanme.
El Señor Jesús sana a la suegra de Pedro de una fiebre, ¿sí? Necesitaba una sanidad. Pero el paralítico o el manco necesitaba un milagro, ¿sí? El ciego necesitaba un milagro, ¿sí? Tienes que saber diferenciar cuándo es un milagro y cuándo es una sanidad. Pero el proverbio nos está diciendo, ¿verdad? Que el mensajero fiel acarrea luz o sanidad. Ahora, nombra cómo tiene que ser aquel que evangeliza. ¿Cómo tiene que ser aquel que evangeliza o predica? Tiene que ser fiel. Tiene que ser un mensajero fiel, aquel que lleva el mensaje nuevamente, ¿verdad? Aquel que sale a predicar, no lleva cualquier mensaje. Está llevando la palabra de Dios, la palabra viva, hablada por Dios. Esta es la misma palabra, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma. Ninguna otra palabra en la tierra puede hacer eso. ¿Ok? Así que dile al que está a tu lado, tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel, díselo. Porque en la fidelidad alcanzarás autoridad. Mediante la fidelidad, Dios te pone autoridad. Dile al que está a tu lado, ¿quieres autoridad? Sé fiel. Dile, ¿quieres tener autoridad para predicar? Muchas veces me han dicho, pastores, que yo ya fui y le prediqué y la verdad ni me hace caso. ¿Será porque no tiene autoridad? En consecuencia, ¿será porque no es fiel? Vaya que, dime quién escribió los proverbios. Salomón. Salomón inicia Eclesiastés diciendo, ¿alguien sabe cómo dice Eclesiastés 1:1? A ver, ¿alguien tiene Proverbios 1:1? Digo, Eclesiastés 1:1. Amén. ¿Palabras de quién? Del predicador. ¿Y quién es? Ve nota que no dice. Continúe, ¿cómo dice? Antes de su posición como rey, Salomón dice, soy predicador. Él no está poniendo su posición. Él no está poniendo su posición terrenal, sino está poniendo la autoridad espiritual venida de Dios. Dice, antes de que sea yo rey, primero soy predicador. Wow. Antes de que tu posición en la tierra, ¿sí? Antes del lugar donde Dios te ha puesto, tal vez como servidor, como líder de la iglesia, como levita en la alabanza, antes del lugar en donde Dios te ha puesto, eres predicador. Tienes que ser un predicador. Palabras del predicador, dice, y después dice, ahora sí, Salomón, el hijo de David, rey de Israel. ¿Estás aquí? Entonces, antes de tu posición, eres predicador. Dile que está a tu lado, que no se te hace el cuello. Que no te crezca el cuello, ¿sí? No te alces el cuello. Dile, tú eres predicador. ¿Cuál fue de qué hablaba el Señor Jesús estando aquí en la tierra? Del reino. No es otra cosa más que trajo el mensaje. Trajo el mensaje desde el cielo. Él dijo, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo. De mí se van a alimentar ahora. De lo que yo les traigo. Y él dijo también, ¿verdad? No lo hablo yo, sino que el Padre me lo dio a decir. Palabras del predicador. Ok, continuando, entonces Proverbios lo escribe un predicador antes que un rey. Antes que su posición como rey, no te digo que el ser rey no está bien, ¿no? Porque de hecho somos reyes y sacerdotes, ya te lo he predicado en otra ocasión. Pero antes de tu posición en la tierra es que eres un mensajero de Dios. Y dice que ese mensajero tiene que ser hallado fiel, ¿sí? Para poder hacer manifestar los milagros y las sanidades de parte de Dios mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Estás aquí?
Siguiente punto. Salmo 119, 130. La predicación de la palabra de Dios, que es dar luz acerca de Jesucristo, ¿sí? Esa palabra hace entender o transforma a las personas, ¿sí? No eres tú, por eso te decía que si yo predicara de mí, híjola, a nadie convencería. ¿Estás aquí? Si tú predicas de ti, créeme, a nadie se va a convencer. Nadie va a ser transformado. Es más, si yo predicara de mí, creo ninguno de ustedes habría venido hoy. ¿Sí? Porque tenemos, dice la palabra misma, ¿verdad? En Corintios, lo acaban de leer en 2 de Corintios, que predicamos no a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo, el ungido de Dios. Amén. Aquel sobre el cual descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el ungido de Dios. Ya tienes la cita que te decía, es Salmo 119, 130. Dice, y la exposición de tus palabras alumbra, nuevamente está la palabra luz, y hace entender a los simples. Nota que para hacer entenderle a alguien, ¿sí? La palabra de Dios, debes primero ser alguien fiel para que tengas autoridad. Y entonces harás entender a las personas. La palabra de Dios los transformará. La palabra de Dios les cambiará su forma de vida. La palabra de Dios les guiará cómo tienen que vivir en la tierra. ¿Estás aquí? Espero que estés anotando. Si no, pues después reproduces el video para que antes de irte a predicar recuerdes cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, predicamos a Jesucristo. Número 1, predicamos a Jesucristo. Número 2, somos luz a través de su palabra, porque hablamos, le damos a conocer mediante su palabra. Número 3, ¿verdad? Tienes que ser alguien fiel para que manifieste el poder del Espíritu Santo mediante sanidades y milagros. ¿Sí? Si tú no hablas con autoridad, por consecuencia nadie será convencido, nadie será transformado. ¿Sí? Tú y yo tenemos que ser fieles para tener autoridad de parte de Dios. La fidelidad te da autoridad. Y por lo tanto, lo que tú digas, Dios lo respaldará. Dios respaldará lo que tú hables. El Espíritu Santo respaldará lo que tú digas. A quien se lo digas, es más, hasta después lo verás obrando y ahí lo ministras. ¿Sí? Pero mientras tú no tengas autoridad, mientras no tengas fidelidad, no habrá autoridad. Dice el Salmo 150, 119, 130, ¿verdad? Hará entender a los simples. ¿Notas cómo la gente no entiende? Y si te preguntabas por qué no te entendía cuando le predicabas, ha de ser por falta de fidelidad y por lo tanto de autoridad. ¿Sí? Entonces, llévalo consciente siempre que tú hables de parte de Dios. Que tú lleves palabra de Dios. Tienes que saber que tú tienes que ser alguien fiel para que lo hagas con autoridad y el Espíritu Santo te respalde y pueda suceder un milagro ahí, un nuevo nacimiento. ¿Estás aquí? ¿Sabías tú que el nuevo nacimiento no es una doctrina? Es un acontecimiento. El nuevo nacimiento es un acontecimiento, es un milagro. El que no naciere de nuevo, dijo el Señor Jesús, no puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? El que no naciere de nuevo. Entonces, para que hagas entender a los simples, hagas entender a las personas, ¿sí? Necesitas tu fidelidad para tener autoridad de parte de Dios y el Espíritu Santo te respalde y ocurra un milagro, haya un nuevo nacimiento y esa persona se entregue a los pies de Jesucristo y diga, yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Y entonces puedes hacer la oración de fe y le digas en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Reconozco que he pecado, y reconozco que necesito a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y entonces sucederá el milagro más grande que se pueda manifestar desde que Jesucristo entregó su vida en la cruz. Una nueva creación
¿verdad? Una nueva vida y pueda decir, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Siguiente, el predicar da revelación. Juan 15:15. Al predicar tú o al evangelizar tú a las personas, en realidad llevarle el evangelio no se lo llevas a los que están dentro de la iglesia. El evangelio se lo llevas a los que no conocen a Jesucristo. Eso es evangelizar. Llevar la palabra de Dios al que no conoce. No sea como en algunos otros lugares, ¿verdad? Salvando a los salvados. Eso ya, ustedes ya están aquí. Mira a tu lado, ¿hay alguna silla vacía? Significa que tenemos que predicar. Mira para atrás, ¿cuántas sillas vacías hay? Significa que debemos predicar. Es decir, llevar el evangelio a los gentiles, a los que no conocen a Jesucristo, a los que no han escuchado el nombre de Dios, a esos debes predicar. No prediques a los que ya están aquí. ¿Sí? Ellos no necesitan ya que les prediques. Ellos ya están encaminados. Ya lo que necesitan es crecer. ¿Sí? Ya no, lo que necesitan ya no es la lechita espiritual. En el evangelio es llevarles la leche espiritual. ¿Sí? Ahorita se los voy a explicar en otro pasaje. La gente allá afuera necesita la leche espiritual. Necesita ver un nacimiento para que ese nuevo nacimiento pueda ser alimentado de la leche espiritual. Y eso es llevar el evangelio. La leche espiritual. No creo que me pidas lechita, ¿verdad? ¿Alguien quiere lechita? Aquí ya les servimos buenos banquetes, ¿sí? Buen menú, un buen, ¿cómo le llaman? Buffet de palabra de Dios venida del cielo. Aquí ya no necesitan lechita. ¿Hay alguien que necesita lechita? Solamente nuestro hermanito. Él está siendo alimentado por lechita. Lleva unas veces que viene a la iglesia y empieza a conocer. Y alguien le decía, hermano, no cierre los ojos. ¿No se dieron cuenta que no ve? ¿Sí? Él necesita lechita. Él necesita lechita. Tú y yo ya necesitamos crecer. Dile al que está a tu lado, no te quedes enano. ¿Sí? Porque espiritualmente la Biblia dice que delante de Dios los enanos no entran. Y no me refiero a las personas bajitas de Oaxaca. ¿Sí? Enano me refiero a los que no crecen espiritualmente. Pueden estar 20 años en la iglesia, sentados en la misma silla y todavía quieren lechita. ¿Sí? Y aquí estoy hablando con los que saben digerir la palabra, saben recibir la palabra, saben alimentarse y crecer de la palabra. Amén. Siguiente punto dice, te decía, la palabra revela, Juan 15:15. Dice el Señor Jesús, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todo lo que necesitas saber acerca de Jesucristo, dice el Señor Jesús, yo ya te lo di a conocer. Allá tú si no la lees. ¿Sí? Pero todo lo que tienes que decir, ya lo dije y sabes dónde encontrarlo. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, todo lo que tienes que saber acerca de mí, yo ya te lo dije. Ya lo hablé. Ya lo demostré, ya hice señales, prodigios, maravillas, milagros, sanidades, todo, liberaciones. Él ya lo hizo, resucitó muertos. Él ya lo hizo. Todo lo que tienes que saber acerca de Él, ya lo dijo el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el dador de la vida. Tienes que saber que hay gente que necesita escuchar que hay alguien que le puede dar vida y vida en abundancia. Amén. Todo lo que tienes que decir, dice el Señor, ya lo dije.
Algunos me han dicho, pastor, es que por más que repaso un versículo no se me queda. ¿Hay alguien así? Te voy a decir una buena noticia. El Espíritu Santo te recordará todas las palabras que el Señor Jesús ha dicho. ¿Sí? Así que no confíes en tu memoria, confía en Jesucristo y su Espíritu Santo hablará a través de ti. ¿Estás aquí? Dice algo muy tremendo aquí el Señor Jesús diciendo, todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿De qué me está hablando eso? De la revelación. De que lo que no conocías ahora es conocido por Jesucristo y te lo ha dado a saber, te lo ha dado a conocer. ¿Sí? Salmo 78:2 profetiza el rey David algo muy tremendo acerca del conocimiento de Dios. Hay una profecía milenios antes de la venida del Señor Jesucristo y la palabra de Dios ya estaba profetizada diciendo, abriré mi boca en proverbios. Quedamos que ¿quién escribe proverbios? Salomón. Antes que rey, dice Salomón, yo soy un predicador. Antes, yo creo imaginarme que le hacían elogios, halagos como rey, ¿no? Como en su posición que él tenía. Y yo creo que él mismo se bajaba. Dice, soy predicador antes que rey. ¿Puedes imaginarte al rey Salomón caminando en las calles y predicando como nuestro Señor Jesucristo? ¿O tú crees que se dedicaba a estar en su palacio? Tráigame más agüita de coco fría. ¿Sí? Nota, ¿tú crees que el rey se la pasaba en sus aposentos? Nota, no es cualquier rey. ¿Sí? ¿Tú crees que el rey se la pasaba, sí? Como decimos los mexicanos, ya en palabras mexicanas, rascándose el ombligo? Sí, ¿verdad? Porque eso sucede alrededor de México, allá lejos. ¿Sí? Pero dice la escritura, antes de ser rey, yo soy predicador. Imagínate, quiero imaginarme que el rey Salomón hacía lo mismo que hizo el Señor Jesús, se dedicaba a andar por las calles predicando. Si no, de dónde escribió tanta sabiduría, ¿verdad? Tanto proverbio, tanto eclesiastés, tanto cantares, tantos salmos. ¿Sí? ¿Crees tú que iba a tener revelación estando durmiendo? ¿Teniendo sueños? ¿Crees que iba a venir revelación de parte de Dios así para él? No. ¿Sí? Él no tenía revelación yéndose a dormir, a ver qué sueño hoy. No, el rey Salomón dice, antes que rey soy un predicador. Dios me llamó para ser predicador, para hablar palabra de Dios, para ir a anunciar las buenas nuevas, para ir y hablar de Jesucristo. Amén. Y nota lo que dice el Salmo. Salmos 78:2 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Sí? Lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Fue el cumplimiento de este salmo diciendo las cosas que me has dado a conocer, se las he enseñado a estos pequeñitos, se los he enseñado, ¿verdad? Del Padre, lo que he oído del Padre, dice, ahora te lo he dado a ti a conocer. Dime si o no, eso es tremendo. Por consecuencia, Gálatas 1:16, ¿a quién crees que revela? Ya estas nuevas generaciones no saben acerca de lo que es una revelación, pero bien que saben que es una rebelión. ¿Sí? En estos días, no, ¿verdad? Todavía los que somos modelo 80s y 90s sabemos acerca de que cuando se tomaban las fotografías no las podías ver hasta que fueran y se revelaran. ¿Sí? No que hicieran una rebelión. Eso es algo bien diferente.
¿sí? Pero dice, quiero llevar este concepto para todos los de modelos como el mío y más atrás, ¿sí? Cuando una fotografía era tomada hace unas décadas, tenías que llevar el rollo para que fuera revelada y entonces se pudiera mostrar la imagen que se plasmaba ahí. Hoy en día toman la foto y luego le ponen filtro, quitan, le iluminan, quitan a una persona, ¿sí? Y ya la suben a sus redes sociales. Antes no era así, tenías que esperar a que, híjole, primero que el rollo se acabara para no echar a perder todas las demás fotos. Y luego era llevarla, que te la revelaran y luego decían, venga, de aquí 8 días ya están sus fotos. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo me siento viejo. Entonces dice, revelar algo significa que se muestra. A eso quiero llegar. ¿Sí? Tenían el rollo y tenía que mostrarse la imagen plasmada o capturada por la cámara, ¿sí? Y se pudiera mostrar qué imagen se captó. Ahora, dice la escritura en Gálatas que a quién crees que se revela o se muestra. ¿A quién se muestra? Revelar no es rebelión, ahí no la confundas. Rebelión es otra cosa, eso lo hizo Satanás en el cielo y dejó de ser un querubín a causa de la rebelión. Ahora conocido como Satanás, diablo, la serpiente antigua, estábamos hablando en la mañana. Ok, Gálatas 1:16 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predique entre los gentiles. Nuevamente, ¿revelar a quién? ¿Mostrar a quién? Al Hijo, ¿en dónde? Dentro de mí. ¿A quién tengo que mostrar? A Jesucristo que está ¿dónde? Adentro de mí. Así que cuando la gente te vea, y nuevamente es mencionado ahí los gentiles, está hablando acerca de la gente que no cree en Dios y no conoce a Dios en lo espiritual, ¿sí? Aunque gentil antes era en lo literal simplemente por ser de otra nacionalidad. Ahora en lo espiritual, el gentil es aquel que no es de la nación escogida por Dios, que no ha sido adquirido por Dios. Está hablando de la nacionalidad de las tinieblas, ¿sí? La nacionalidad que no conoce a Dios, que no invoca a Dios, donde su nombre no es invocado, donde ni siquiera conocen su nombre, ¿cómo lo invocarán? ¿Sí? Y está diciendo a esos revela que Jesucristo vive en ti. En otras palabras, muestra a Jesucristo a través de tu vida. Quiero tomar solamente un ejemplo acerca de un testimonio que escuché de un evangelista que se fue a evangelizar, ¿sí? Y regresó frustrado y le dijo a Dios, Señor, fui a hablar de ti y nadie me hizo caso. Y el Señor Jesús, quiero yo creer, ¿sí? Que le hizo saber, dice, es que fuiste y les hablaste de mí, pero no me mostraste. Y aquel evangelista dijo, Señor, ¿cómo te voy a mostrar si ni yo te veo? ¿Cómo mostrarías a Dios? Dime tú. ¿Cómo muestras a Dios? ¿Cómo le dirías a las personas, Dios me cambió? ¿Cómo le dirías a las personas, el Dios en el que yo creo no está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado, Él vive y reina? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le dirías si el Dios en el que yo creo quita el pecado del mundo? ¿Cómo le dirías? ¿Cómo le mostrarías a alguien? ¿Sí? A Dios. ¿Cómo le enseñarías a Dios? Sí, lo que hizo por ti. Precisamente esa fue la respuesta venida de Dios a aquel evangelista y le dijo, tú les fuiste a hablar de mí, pero no me mostraste, no le mostraste lo que yo puedo hacer. Eso me habla acerca de la alabanza. Lo que Dios hace, cuando tú le alabas a Dios, dices todo lo que Él hace. Cuando tú le adoras a Dios, le dices a todo lo que Él es. Volviendo a la respuesta, ¿sí? Dice aquí Gálatas, ¿sí? Muestra a Jesucristo que vive en ti para que se predique entre los que no le conocen, ¿sí? Te lo estoy
Estoy dándote la interpretación espiritual acerca de ese pasaje. ¿Sí? La interpretación espiritual, el pueblo gentil ahora ya no solamente son los que no son de nacionalidad judía, sino son los que no son de la Nueva Jerusalén. Es decir, de los que no están en el pueblo de Dios contados. Es decir, de aquellos que todavía no son contados, ¿sí? Acerca de la visión que vio el apóstol Juan en Apocalipsis diciendo, y vio una gran multitud, la cual no podía ser contada, de toda linaje, de toda lengua y de toda nación, ¿sí? Que estaban delante de Dios en el trono blanco alabándole al Señor, ¿sí? Y ahí está hablando, el pueblo gentil en la actualidad no es aquel que solamente no es judío, sino aquel que no conoce a Jesucristo. Ese es el pueblo gentil. Esos son los que te necesitan, esos son los que te ha enviado. Iniciamos con unos pasajes diciéndote acerca de eso. ¿Sí? Dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo hace saber las cosas que han de venir, en otras palabras, profetizar. ¿Sabías que en medio de tu predicación, en medio de la evangelización, va la profecía? Nuevamente, en medio de la predicación, ¿sí? Que la predicación es hablar de Jesucristo y el evangelizar es decírselo a aquel que no conoce de Dios, ¿sí? Va incluida la profecía. Porque la profecía, ¿sí? Es más, este libro es conocido, es dado a conocer también en Apocalipsis como el libro de la profecía, ¿sí? Y de Génesis, Apocalipsis es profético. Aunque Génesis es conocido como un libro histórico del Pentateuco, ¿sí? Es parte del Pentateuco, pero como una parte histórica, ¿sí? Es profética desde el inicio. Desde que dices Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra, creó Dios los cielos y la tierra. Y esa es profecía de que Dios sigue creando el día de hoy. Él es el creador de todo. Él sigue creando vidas, Él sigue transformando vidas. Y recuerda, la evangelización, aquel que no le conoce, produce convencimiento, produce un cambio, produce una transformación, que cuando tú predicas con la autoridad del Espíritu Santo va a ocurrir, ¿sí? Un respaldo de parte de Dios. Y las personas que te escuchen, dice la Escritura, que Dios hace cambiar, hace entender a los simples. Mientras tú vayas sin respaldo, por muy simple que sea esa persona, híjola, malas noticias, pero no habrá un nuevo nacimiento. No habrá una nueva criatura. No habrá ese acontecimiento, ese milagro, no habrá. ¿Sí? Ok. La Biblia nos dice también en Juan 14:26, y es lo que mencioné hace un poco, pero ahora quiero entrar un poco más a profundidad. Juan 14:26 nos dice el Señor Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Dice palabra de Jesús. Entonces esto es verdad, porque el Señor Jesús dijo que yo soy la verdad. ¿Sí o no? Él dijo, yo soy la verdad. Ahora el Señor Jesús está diciendo, mi Espíritu Santo, venido de parte del Padre en mi nombre, dice, Él enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Recordarte lo que Él ha dicho. Pero para que sepas lo que Él ha dicho, ¿qué necesitas hacer tú? Escudriñar la palabra, porque en ella hay salvación. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer tú? Escudriñar la palabra, porque en ella hay salvación. Y una vez más, aunque
aunque digan cosas malas de esta iglesia y digan que aquí les exigen que lean la Biblia, lo siento, no puedes ser cristiano si tú no conoces lo que Cristo dijo. No puedes llamarte cristiano si tú no sabes qué dijo el Señor Jesucristo. No puedes ser cristiano si no sabes que Él vino a salvar al mundo, que Él vino a quitar el pecado del mundo, que Él vino a dar su vida por ti en sacrificio. Si tú no sabes a qué vino el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesús, mi espíritu te recordará todo lo que yo he dicho. ¿Sí? Así que tú ponte a leer. Pastor, es que no se me pega nada, tengo memoria de teflón. Usted siga leyendo. Cuando tenga que hablar, Dios va a hablar a través de usted y el Espíritu Santo le va a recordar todo lo que tiene que decir. Y entonces habrá un respaldo del Espíritu Santo y habrá un convencimiento a los simples y habrá una transformación de las personas, ¿verdad? Y habrá un nuevo nacimiento y una nueva criatura serán. Nuevamente, ¿de quién tienes que predicar? Nunca vayas a decir lo que predica, como dice el pastor Uziel. ¿Sí? Nunca vayas a decir eso. No prediques de mí. Predica lo que el Señor Jesús dijo. Amén. Eso tienes que predicar. Y aunque lo diga yo, no fue mío. Yo solo soy el instrumento que Dios usó para traerte este mensaje. ¿Sí? No es mi palabra. Nuevamente te lo dejé en claro, ¿verdad? Yo no, si yo viniera a predicar acerca de mí, yo creo que tú no vienes. ¿Sí? De quien te estoy hablando es de Jesucristo, el que da la vida. Amén. Dice la palabra de Dios también en Lucas 10:21. No te voy a leer todo el pasaje, pero dice, bueno, sí te lo leo. Lucas 10:21. Es que en este pasaje hay varios temas y no me quiero desviar mucho acerca de la predicación o del que es evangelizar. O sea, predicar es hablar de Jesucristo y evangelizar es llevarle las palabras, la salvación a los que no creen. ¿Qué es evangelizar? Llevarle la palabra de salvación a quien no cree. No te pongas a evangelizar que está sentado a tu lado. A él ya alguien le predicó, a ella ya alguien le predicó y por eso está aquí, ¿sí? A alguien lo invitó y por eso vino el día de hoy a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ve y predícale a quien no le ha predicado, ¿sí? Ok, si ya tienes Lucas, quiero nada más mencionar, ¿sí? No es parte de la enseñanza que te estoy dando, pero la primera parte dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu por los que pensaban que danzar no era espiritual. Es que eso de danzar mueve el esqueleto. Eso no es muy espiritual. Pero dice la escritura que el Señor Jesús se regocijó, es decir, tuvo una alegría que le hizo saltar porque los 70 que él envió de dos en dos regresaron y le dijeron, Señor Jesucristo, en tu nombre se nos sujetan los demonios y salen fuera. En tu nombre ponemos manos sobre los enfermos y ellos son sanados. ¿Cómo no el Señor Jesús iba a danzar como David, verdad? Saltando de alegría, así como becerros en la manada, ¿verdad? Y gozándose, no porque México metió un gol. Ahí bien que brincas, ¿verdad? O porque las de las grandes ligas, de tu equipo favorito de las grandes ligas ganó. No, no, no tengas regocijo por algo pasajero. Ten regocijo de parte de Dios, ¿sí? Por lo espiritual. Gózate por la palabra de Dios. Gózate por la salvación. Gózate porque Dios vino a tu casa. Dios vino a tu vida. Por eso gózate y alégrate y ven a su presencia y salta de alegría y danza delante del Señor. Por eso sí debes tener gozo. Por eso sí debes tener gozo.
El regocijo no es otra cosa más que saltar de alegría. Y dice la palabra que el Señor Jesús lo hizo. Y si el Señor Jesús lo hizo, ¿por qué tú no lo haces? Dios no hizo nada en tu vida. Hay quienes se sienten forzados a danzar. Pero si el Señor Jesús lo hizo, y, y por eso cantamos, ¿verdad? Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Bueno, no estoy muy entonado, pero por ahí va. No me da mucho, lo mío no es cantar, lo mío es rapear. Bueno, volviendo al asunto. El Señor Jesús dice la palabra que danzó de alegría, dio saltos de alegría, eso es el regocijo. Es una alegría que te hace saltar el regocijo. Y dice la palabra que lo hizo porque los 70 que envió le trajeron buenas noticias de regreso. Fueron a predicar, a manifestar a Dios y ellos mostraron a Jesús que traían dentro mediante milagros y sanidades, mediante el poder del Espíritu Santo que echa fuera demonios, toda potestad que ha sido puesta bajo nuestros pies para hollar serpientes y escorpiones. ¿Y cómo no se iba a regocijar el Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Te acuerdas que una vez sus discípulos le dicen, Señor, ahí andan a unos también echando fuera demonios, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Les damos estate quieto? Y el Señor Jesús le responde, el que no es conmigo es contra mí, déjalos. La pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Sí? O sea, hay otros que sí evangelizan, hay otros que sí echan fuera demonios y sanan enfermos y se enojaron. Señor, allá andan otros que andan haciendo eso, Señor, les damos estate quieto que tú nomás di y vamos. Imagínate, yo creo Pedro ahí ya tenía suelta la navaja. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Te enojas porque otros predican? ¿Te enojas porque otros evangelizan? La pregunta es, ¿qué hacemos tú y yo? Dice la escritura en Lucas, ¿verdad? Estamos terminando de leer Lucas. Dice, y dijo el Señor Jesús, danzando, ¿verdad? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó, Señor. A ti te agradó, Señor, que hoy esta congregación sepa de ti, Señor. A ti te agradó, Señor, que ellos supieran que tú diste tu vida por ellos, Señor. A ti te agradó, Padre, que ellos recibieran sanidades y milagros, porque tú lo quisiste, Señor. Dime si o no eso trae regocijo y alegría y paz a nuestro corazón. El hecho de saber, ¿verdad?, de que tú y yo formemos parte de esto. Me apuro ya para terminar. La predicación también trae proclamación del reino. ¿Qué proclamas cuando predicas? Nuevamente, volviendo al inicio, cuando tú predicas, ¿hablas de quién? De Jesucristo. Cuando tú evangelizas, ¿le llevas luz a quién? A los gentiles o a los que no han escuchado de Jesucristo. A ellos les vas a hablar. A ellos les vas a mostrar la salvación de Jesucristo. Amén. Ni modos que le diga yo al que está aquí enfrente de mí, ¿quieres ser salvo? Si él ya sabe que es salvo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Ya saben que están, ya, pues ¿cómo le vas a evangelizar al que está a tu lado si ya está evangelizado, ¿verdad? Ve y evangeliza al que no conoce de Dios. Cuando tú proclamas, cuando tú predicas, hablas, proclamas el reino de Dios. Lucas 16:16, ¿sí? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado a todos y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí hay una palabra clave. Todos se esfuerzan por entrar en el reino. Desde el tiempo de Moisés y los profetas hasta Juan, dice la palabra de Dios, ¿sí? Desde entonces el reino de los cielos es anunciado, el reino de Dios
y todos se esfuerzan, ¿por qué? Por entrar eso me habla de la eternidad. Tú y yo ya estamos dentro del reino. Juan anunció, el reino de los cielos se ha acercado, llega el Señor Jesús y ahora dice, ahora el reino de los cielos está entre vosotros. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿sí? Las mismas palabras, bueno, de otras palabras, está diciendo lo mismo que dice en Juan 1:9, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Esfuérzate para permanecer en el reino, dice la palabra. El Señor Jesús está hablando, esas son las palabras del Señor Jesús, diciendo, esfuérzate por permanecer en el reino, es decir, que nada te saque, que nada penetre tu fe y te debilite y hiera órganos vitales como el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Si tu escudo, que es la fe, no te protege, tu corazón está expuesto y te puede matar el enemigo. Y me refiero a lo espiritual, así como mató a Adán y Eva. ¿Sí? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de este corazón mana la vida. Si tu fe que protege tu corazón, dice, estamos aprendiendo el manual de la armadura de Dios. Así que revestidos de la armadura de Dios, dice la escritura, para estar firmes, ¿sí? Y toma el escudo de la fe. Protégete con la fe. Y regresando al inicio, y la fe viene por el oír, pero no por el oír los chistes de Pepito. ¿Sí? La fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Señor que Él ha hablado y que el Espíritu Santo te las recordará cuando sea necesario. Amén. Dios hablará a través de ti. Tú eres el mensajero solamente. Tú eres el portador de esa palabra. Ya, de forma rápida, también proclama Salmo 96:3. Proclama sus maravillas, proclamas entre las naciones su gloria y todos sus pueblos, en todos los pueblos las maravillas que Dios hace. En primera de Pedro 1:25, proclama su palabra, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra que por el evangelio os es anunciada. Amén. La palabra que por el evangelio es anunciada. La palabra que por el evangelio que es anunciada y la palabra que es permanece. Y tú sabes, ¿sí? Que las tinieblas no prevalecen sobre la luz, ¿sí? Sino que la luz permanece. Científicamente, ¿sabías que la oscuridad no existe? Los científicos dicen esta frase: la oscuridad es la ausencia de luz. La oscuridad no existe. ¿Sabías que en la numerología de colores, en la tabla de colores, ¿sí? El negro es 0 y el blanco es 1. El negro es 0 y el blanco es 1. Entonces, imagínate, ¿sí? Científicamente, computacionalmente, la oscuridad no existe, ¿sí? Así que dice la escritura, ¿verdad? Que la palabra permanece porque la palabra es luz. Lo vimos en Salmo 119, 150. Proclamas la comunión. Quiero que consultes primera de Juan 1:3. Y ya con esto estamos en la recta final de este mensaje. Primera de Juan 1:3. Te dije que tienes que mostrar a Jesucristo que está dentro de ti. Cuando tú prediques, cuando tú evangelices, la gente tiene que ver a Dios en ti. Y tiene que decirte la gente, usted tiene algo diferente que los demás no tienen. Si usted va a decirle, sí, yo tengo a Jesucristo dentro de mí y puede vivir dentro de ti solamente si le aceptas. Amén. ¿Ya tienes primera de Juan? Dice la palabra de Dios, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
está hablando de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Dice que lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, eso predicamos, eso hablaremos a los que no conocen de Jesucristo. De eso les hablaremos, de lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sí? Así mostrarás al Señor Jesucristo que está dentro de ti. Y la gente tiene que ver que Jesucristo está en ti porque tú ya no vives como vivías antes. La gente tiene que ver a Jesucristo en ti porque tú ya no hablas como hablabas antes. De hecho, eso delató al apóstol Pedro. Su forma de hablar, dice, te delata. Tú hablas como sus discípulos, tú hablas como él que están castigando en este momento. Tú hablas como él. La gente, tu forma de hablar tiene que demostrar que Jesucristo está dentro de ti. ¿Sí? Tu forma de ser, tu forma de vivir. Y luego dice ahí para que la comunión con Dios sea posible. ¿Qué significa comunión? Comunión es participar de la mesa y lo hemos cantado hace un instante. Preparas mesa delante de mí. La comunión es conocer lo que Él sabe y participar de lo que Él tiene. En la comunión, ahora tú puedes ser partícipe del reino. Ahora tú vives en el reino y ahora por consecuencia tú eres partícipe de los beneficios de Dios en su palabra, de sus promesas de Dios en su palabra. Ahora tú como hijo participas de lo que Dios es y lo que tiene para ti. Lo acabábamos de cantar, ¿sí? Diciendo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, que si no, tendría que haber gozo en tu vida, en tu vivir, en tu presente, en tu futuro. Debes de vivir con el gozo de Dios. Y dice ahí que la predicación que anunciaremos hará que los que no tienen comunión con Dios, tú y yo ya somos partícipes de su mesa. Tú y yo ya conocemos lo que Él sabe. Tú y yo sabemos ya lo que Él ha dicho, ¿sí o no? Pero dice la Escritura que mediante tu predicación, tu evangelismo a las personas que no conocen de Dios, hará que ellos también tengan comunión con Dios. ¿Sí? Para ellos que solamente hicieron su primera comunión, déjame decirte que la comunión es continua, tu diario vivir. La comunión es siempre, hasta que Dios te llame o venga por nosotros. La comunión es siempre, no nada de que solo hice mi primera. ¿Qué pasó con la segunda y la tercera y la de hoy? ¿Sí? La comunión, la predicación va a ser que los que no son partícipes, dime si o no has sentido gozo estar en su casa de Dios hoy. ¿Sentiste gozo? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes seguridad? ¿Tienes esperanza? Hay alguien, eso hace, la comunión hace que tú seas partícipe de la mesa del Señor. Eso hace la comunión. El hecho de que alguien te predicó, ahora tú participas de la mesa del Señor. Pero hay tanta gente allá afuera que no participa de esto, que no come de esto, que no se sacia su sed de Dios. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? Si tú me tendrías que pedir agua a mí porque de mí sale, yo soy el agua que da vida. Y si tú me pidieras agua, yo te daría esa agua y no tendrías sed jamás. ¿Sí? Hay tantos sedientos allá afuera que no participan de la mesa del Señor, que no comen de la mesa del Señor, porque no se les ha evangelizado, no se les ha predicado. Quiero terminar con esto y ponte de pie. Romanos 15:19. Busca Romanos 15:19 en lo que te levantas. Romanos 15:19. Y en lo que lo buscas, quiero empezarte a recordar, ¿sí? Que cuando tú evangelices, no vas a hablar del pastor de la iglesia Comunidad Cristiana Avívate.
¿Sí? Dios te libre de que un día digas, el pastor Uziel dijo eso. No, el apóstol Benjamín dijo, no, la palabra de Dios dice así, y lo que la palabra de Dios dice permanece, porque la palabra de Dios, ¿verdad? Es, y él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Y él no se arrepiente de lo que ya ha dicho. Su palabra permanece fiel hasta estos tiempos y hasta que él venga. Amén. Mientras tanto, dice la palabra del Señor, Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico y por todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Eso me pone triste, porque todos los alrededores de Jerusalén, dice, fueron llenos del Evangelio de Cristo. ¿Y qué hay con los lugares de México? ¿Qué hay de los rincones de México? ¿Qué hay con los de tu calle, los de tu colonia? Aún no tiene cumplimiento esa palabra. La profecía de Isaías y de Habacuc, la profecía que dijo Isaías y que el profeta Habacuc dijo y reiteró diciendo, y será llena la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. No hemos visto ese día. Y sabemos que cuando ocurre ese día, la venida del Señor Jesucristo está pronto. Se acerca cada día más. Estaremos a una cuestión tal vez de minutos u horas el día que la tierra sea llena del conocimiento de Jesús, de su palabra. Y dice la palabra ahí, ¿verdad? Estos lugares ya fueron llenos de la palabra de Jesucristo, pero no en este lado del mundo, no en este continente, no en tu pueblo, en tu localidad, en tu municipio, no aquí. Y para eso te llamó el Señor, para que primero seas fiel y Dios respalde la palabra que tú digas cuando vayas a evangelizar. Y entonces puedan ocurrir esos milagros. Y entonces cuando les hables de Jesucristo, será transformados, la humanidad será transformada, los simples serán cambiados, los simples creerán a la predicación de tu palabra y se manifestará el poder del Espíritu Santo y habrá fe en ellos y podrán creer en el autor y el consumador de la fe, en Jesucristo. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Dile al Señor, Padre, perdóname, Señor. Pídele perdón a Dios dile, hay tanto que me falta hablar de ti. Y dile a Dios, usa mi vida para hablar de ti, Señor. Dile al Señor, quiero serte fiel. Quiero serte fiel en todas las áreas que tú me demandas en tu palabra, Señor. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel en obediencia, Señor. Quiero serte fiel, Señor, viviendo tu palabra. Quiero serte fiel porque tú vives en mí y te tengo que mostrar, oh Dios. Tengo que proclamar tu palabra de salvación. Tengo que proclamar, Señor, lo que tú nos has dado a conocer. Dile, Espíritu Santo de Dios, ven y recuérdame lo que yo tengo que decir. Dile, Señor, respalda cuando yo evangelice. La próxima vez, dile al Señor, la próxima vez que yo vaya a evangelizar, dile al Señor, quiero que tu respaldo esté ahí y haya un convencimiento de tu Espíritu Santo, Señor, del pecado del hombre a tu luz admirable, Señor. Dile al Señor, yo quiero hablar de ti. Oh, Señor, heme aquí. Dile, envíame a mí, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, Señor. Dile, Señor, estoy dispuesto a llevar tu palabra.
Dile, Señor, antes que mi posición, antes que mi lugar en esta iglesia, dile al Señor, soy un predicador de tu palabra. Llevaré evangelismo a los que no te conocen. Dile al Señor, antes que un lugar en tu casa, Señor, soy un predicador, un siervo tuyo. Antes que el lugar que me has dado, Señor, en la alabanza o en alguna área, Señor, en esta iglesia, dile, Señor, soy un predicador, puedo serlo como el rey Salomón. Dile, Señor, él puedo ver que tu palabra revela, Señor, que el rey Salomón recorría las calles de las ciudades, Señor, de los pueblos, Señor, hablando tu palabra, Señor. Recibiendo tu revelación, dile al Señor, quiero revelar a Jesucristo, quiero mostrar a Jesucristo en mi vida. Quiero revelar y enseñarles quién eres tú, Señor, el que me cambió. Dile al Señor, no solamente quiero ir y hablar. Dile al Señor, les he de mostrar quién eres, oh Padre. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.